¿Alguna vez te has preguntado si detrás de la sonrisa del Chavo del Ocho se escondía una historia mucho más triste que la de la vecindad? Si el hombre que creó una de las series más queridas de Latinoamérica era en realidad alguien que no supo amar a quienes más lo amaron? Porque la verdad es que detrás del genio había un hombre, y los hombres cometen errores. Pero en el caso de Roberto Gómez Bolaños, esos errores no se borran con risas ni aplausos. Mientras millones lo veían como un símbolo de ternura, humildad y genialidad, en su vida personal se tejía una historia de abandono, de ego, de una búsqueda desesperada por reconocimiento. Una historia que muchos prefieren no contar porque rompe el encanto, porque nos hace mirar más allá del televisor y ver lo que no queremos aceptar, que incluso nuestros ídolos pueden tener pies de barro. Y es aquí donde comienza la verdadera historia, no la del niño del barril, sino la del hombre detrás de él. Un hombre que antes de convertirse en leyenda fue esposo, padre y compañero. Un hombre que fue amado sin condiciones por una mujer que creyó en su talento cuando nadie lo hacía. Una mujer que lo acompañó en sus días de incertidumbre, cuando su nombre no llenaba teatros ni vendía programas, cuando su único escenario era el de los sueños. Pero cuando llegó el éxito, algo cambió. El brillo de la fama suele enceguecer incluso a los más nobles, y Roberto, seducido por su propio reflejo, comenzó a alejarse de lo que una vez le dio equilibrio. Dejó atrás un hogar, una historia, y a cambio abrazó otra, la de la juventud, la pasión y la admiración. Muchos lo justifican diciendo que el amor no se elige, que el corazón no entiende de promesas. Pero, ¿hasta qué punto se puede hablar de amor cuando para obtenerlo se destruye a quien más te dio? En su entorno, todos sabían lo que pasaba. El set de grabación se convirtió en un campo de tensiones, donde las sonrisas del programa ocultaban heridas personales. Detrás de cámaras, el hombre que hacía reír al mundo vivía una contradicción moral. Enseñaba valores que ya no practicaba. El Chavo pedía justicia, comprensión y cariño, mientras su creador rompía su propio círculo de afecto. Y es ahí donde la historia toma un tono casi irónico, porque Roberto Gómez Bolaños fue un genio en capturar la esencia de la pobreza, del abandono, del niño que busca amor, pero no porque lo imaginara, sino porque lo veía todos los días dentro y fuera de sí mismo. La vecindad no nació de la nada, nació de lo que él conocía, de lo que había observado, de lo que le dolía, pero también de lo que no supo sanar. Algunos dicen que el arte es un espejo del alma. Y si eso es cierto, entonces el Chavo del Ocho fue su confesión inconsciente. El niño sin padre, sin madre, sin hogar, representaba mucho más que un personaje cómico. Era un reflejo de su propio vacío emocional. Era el eco de lo que había perdido en su camino hacia la fama. La pregunta es, ¿vale la pena ser recordado como un genio si en el proceso se hiere a quienes más nos amaron? ¿De qué sirve llenar estadios si en casa el silencio pesa más que los aplausos? La historia de Roberto no busca destruir su legado, sino entenderlo, porque solo mirando las sombras se puede comprender la luz. Y es en ese contraste donde descubrimos que el éxito externo no define la grandeza interna. Puedes crear risas, personajes y mundos enteros, pero si no sabes amar, si no sabes cuidar, ¿realmente eres un genio o solo un artista vacío que aprendió a disfrazar su dolor con humor? Hay quienes aseguran que con el tiempo Roberto intentó justificar sus decisiones. Decía que la vida lo había llevado por caminos inevitables, que su felicidad también contaba. Y sí, tenía razón. Todos merecen ser felices. Pero la felicidad no debería construirse sobre el sacrificio de otros. Años después, mientras su figura se consolidaba como un mito televisivo, las grietas personales seguían ahí, escondidas bajo montañas de risas grabadas y guiones perfectamente escritos. Porque aunque el público solo veía al Chavo, al Chapulín o al Doctor Chapatín, detrás de cada personaje había un hombre intentando encontrar perdón. Y quizás, sin darse cuenta, lo buscaba en su arte, en cada frase ingenua del Chavo, en cada gesto torpe del Chapulín, en cada reflexión final que terminaba con una enseñanza moral. Quizás intentaba hablarse a sí mismo, recordarse lo que había perdido. Pero ya era tarde. El público lo había convertido en un dios, y los dioses no piden perdón. Solo inspiran, aunque su verdad sea imperfecta. Con el paso de los años, la imagen de Roberto Gómez Bolaños se volvió intocable.
La televisión mexicana lo elevó a un pedestal donde pocos podían alcanzarlo, y su nombre se volvió sinónimo de humor blanco, inocencia y familia. Pero mientras el mito crecía, la persona detrás se hacía más pequeña, porque el problema de las leyendas es que dejan de ser humanas, y cuando eso ocurre, ya nadie se atreve a cuestionarlas. Sin embargo, las verdades no desaparecen solo porque se les dé la espalda. En cada entrevista, en cada sonrisa ensayada, había una sombra que lo seguía. Una mirada melancólica, un silencio incómodo, porque quizás en el fondo sabía que su historia no era tan pura como la que el público adoraba. El mismo hombre que enseñó a millones de niños que no hay que pegarle a los débiles, que hay que compartir y perdonar, no pudo aplicar sus propias lecciones en su vida real. Su obra hablaba de empatía, pero su historia personal estaba marcada por la distancia. Su genialidad no se discute, pero el costo de esa genialidad fue la pérdida de su propia coherencia. Y esa incoherencia duele más cuando proviene de alguien que representaba la bondad absoluta. En La vecindad, cada personaje tenía un papel simbólico. Doña Florinda era el orgullo herido, don Ramón la pobreza digna, la Chilindrina la inocencia que resiste, Kiko la envidia disfrazada de ternura, y el Chavo el alma de los olvidados. Todos reflejaban fragmentos del México real, de un país que sobrevive entre la miseria y la esperanza. Pero lo que pocos saben es que esa vecindad no era solo una ficción social, era una proyección de lo que Bolaños veía en su entorno, y quizás dentro de su propia casa. Las carencias, los malentendidos, la soledad eran parte de su día a día. El Chavo no era solo un niño sin padres, era el símbolo de todos los que buscan afecto en un mundo que les da la espalda. Tal vez por eso conectó tanto con el público mexicano, porque México también es esa vecindad, pobre, ruidosa, generosa y llena de sueños rotos. Lo irónico es que, mientras su serie enseñaba unión, la realidad detrás de cámaras era otra. Las disputas entre compañeros, los egos, las separaciones, todo reflejaba que el mensaje de la pantalla no siempre coincidía con la vida real. Y ahí está el punto más doloroso, la diferencia entre lo que mostramos y lo que somos. Roberto enseñó a una generación a reírse de la pobreza sin burlarse de ella, pero al mismo tiempo su éxito lo alejó del origen humilde que lo inspiró. En cada risa había un intento de redención, en cada guión una búsqueda de sentido, pero las risas no curan los vacíos que uno mismo provoca. Con los años, su relación con Florinda Mesa se convirtió en símbolo de amor mediático, pero también de controversia. Muchos la juzgaron, otros lo criticaron a él. Pero más allá del chisme, lo cierto es que aquella unión nació del rompimiento de otra, de una familia que se quedó atrás, olvidada, mientras el mundo entero aplaudía la nueva historia. ¿Puede el amor justificar el abandono? ¿O simplemente es una forma elegante de disfrazar la traición? Roberto eligió el camino de la pasión, pero ese camino lo alejó de su pasado, y con el tiempo de sí mismo. Dicen que cuando envejecía se volvía más callado, más introspectivo, más melancólico, quizás porque en su silencio resonaban las voces que había dejado atrás, las de aquellos que creyeron en él antes de que fuera famoso. En sus últimos años, su figura se rodeó de homenajes, pero también de soledad. Recibía aplausos, sí, pero también críticas. Sin embargo, lo que más dolía no eran las palabras ajenas, sino las que él mismo no podía decir. Lo siento. Tal vez por eso, en los capítulos finales del Chavo se nota una nostalgia diferente, una tristeza disfrazada de comedia, como si el autor, a través del personaje, intentara despedirse de algo que ya no podía recuperar. Porque en el fondo, el Chavo no era solo una caricatura del pobre. Era la voz de un hombre que pedía perdón sin decirlo, un grito disfrazado de risa, una lágrima que el público confundió con humor. Y eso, quizás es lo más humano que tuvo Roberto Gómez Bolaños, su contradicción. Con el paso del tiempo, su legado se convirtió en un espejo para toda una generación. Un espejo donde cada quien ve lo que quiere ver. Algunos ven al genio del humor, otros al hombre imperfecto que falló en lo esencial. Pero en ese reflejo también está el retrato de México, un país que aprende a perdonar sin entender del todo por qué. Porque en el fondo, todos somos un poco como el Chavo, buscando cariño, cometiendo errores, tratando de sobrevivir a la soledad. El éxito de Roberto no radicó solo en su talento, sino en su capacidad para transformar la tristeza en risa, para convertir su propio vacío en consuelo para millones. Pero ese mismo don fue su condena, porque mientras todos reían, él se quedaba solo en medio del aplauso. Lo irónico es que su obra enseñó más de lo que él mismo comprendió.
Nos habló de humildad, de amistad, de perdón, pero también de la fragilidad del ser humano. En cada episodio, escondido entre los chistes y los regaños, había un mensaje sobre la importancia de la empatía. El chavo no pedía dinero, pedía comprensión. No soñaba con riquezas, soñaba con un plato de comida y un poco de cariño. Y ahí radica la grandeza de su mensaje, recordarnos que la felicidad no se mide por lo que tienes, sino por a quién tienes. Roberto, sin darse cuenta, construyó una parábola moderna sobre la inocencia y la pérdida, sobre la redención que nunca llega del todo. Pero cuando miramos su vida entendemos que el verdadero éxito no fue haber creado personajes inmortales, sino habernos hecho reflexionar sobre lo que somos, porque al final, El Chavo del Ocho es mucho más que un programa. Es un espejo social, un retrato de nuestras carencias, una lección sobre lo que significa ser humano en medio de la desigualdad. Y aunque muchos quieran verlo solo como comedia, su trasfondo es una herida abierta que habla de abandono, de sueños rotos y de amor incondicional. Por eso sigue vivo, porque no es solo nostalgia, es verdad disfrazada de risa. Pero la verdad siempre duele, sobre todo cuando revela lo que no queremos admitir. Roberto fue un hombre brillante, sí, pero no fue un santo. Fue un creador obsesionado, disciplinado, perfeccionista, que sacrificó lo emocional por lo eterno. Y lo eterno, paradójicamente, lo dejó solo. Su historia nos enseña que el talento sin valores pierde sentido, que el éxito no cura la culpa y que los aplausos se apagan cuando ya nadie queda a quien mirar con orgullo. Dicen que los genios siempre dejan mensajes ocultos en su obra, y quizás el suyo fue este, que todos llevamos dentro un chavo olvidado, esperando ser escuchado. Y tal vez por eso seguimos viendo esos capítulos una y otra vez, no solo por risa, sino por necesidad. Porque necesitamos recordar que aún existe la inocencia, que aún se puede tener fe en la bondad, aunque quienes nos la enseñaron hayan fallado en practicarla. La historia de Roberto Gómez Bolaños no es la de un villano ni la de un héroe. Es la historia de un hombre que quiso construir un mundo mejor desde la televisión, pero que no supo construir el suyo. Un hombre que nos regaló risas, pero también una lección silenciosa, de que lo que logras afuera nunca compensará lo que pierdes adentro. Y ahí, en ese contraste entre el mito y el ser humano, está el verdadero valor de su legado, porque nos recuerda que la genialidad no se mide por los premios, sino por la honestidad con la que enfrentas tu reflejo. Y si algo podemos aprender de su historia, es que el amor y la lealtad valen más que la fama, que ningún aplauso llena el vacío de un corazón culpable, y que a veces el verdadero acto de grandeza no está en crear un ídolo, sino en aprender a no repetir sus errores.